A continuación, Berea, Cultura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa, Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, para servir a Dios y a usted. Sean bienvenidos a la entrega del día de hoy. Y la buena costumbre, la sana costumbre, el video bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco esta oportunidad de poder llevar al aire tu palabra. Te agradezco también mi salud, la de mi familia, mi seguridad, mis alimentos. Te agradezco los alimentos de todos aquellos hijos e hijas tuyas que estamos sirviéndote día a día en diferentes estamentos de tu palabra. Te agradezco que nos protejas, que nos cuides, Señor. Te agradezco por este precioso canal de televisión, por CHTV, Señor, y te suplico que todo aquí funcione de la más alta calidad, de la mejor manera para servirte. Mi Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, errores, faltas de madurez, por todas las inconveniencias que te causamos, Señor, porque yo sé que no somos perfectos. Y te pido perdón por ello y te suplico que nos ayudes a mejorar día a día para que con el correr del tiempo seamos mejores, para honrarte mejor, Señor. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, desde esta mesa de trabajo y desde el fondo de nuestro corazón, gracias por ser nuestro Dios, nuestro protector. Amén y amén. Bien, queridos amigos y amigas, antes de la entrega del día de hoy, pues queremos informarles y más darles gracias. Les damos gracias porque nos están siguiendo y especialmente están participando con nosotros en nuestro proyecto. Lunes, predicación en el domingo. El domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto general en Facebook Live. El jueves, culto general, Facebook Live a las 3 de la tarde. Domingo, 11 de la mañana. Jueves, 3 de la tarde. Y el sábado tenemos un taller de estudio bíblico para todas aquellas personas que quieran conectarse. Facebook Live. La única forma que usted tiene, lo único que tiene que hacer es entrar a Ministerio Berea Medios. Ministerio Berea Medios, y ahí puede acompañarlo. Domingo 11 de la mañana, jueves 3 de la tarde y sábado 3 de la tarde con el taller de estudio bíblico. Y siempre aquí en este precioso canal, CHTV, los sábados de 9 a 10 y los domingos de 8 a 9. Así que están muy bienvenidos y les agradezco de todo corazón pues que nos acompañen y que nos apoyen en los proyectos, porque al final del día estamos confinados, estamos recluidos en nuestros hogares. ¿Qué mejor que estar estudiando la palabra y comentando todo lo que Dios ha hecho por nosotros? No hay nada mejor que ello. Los teléfonos ya estarán en un momento en pantalla. ¿Están en pantalla, ingeniero, ya, por favor? Entonces, cuando esté desarrollando el tema de la entrega del día de hoy, si usted tiene preguntas o respuestas, pues ahí están en pantalla los teléfonos del estudio. Y en algún momento pondremos el teléfono mío, pero ahorita están los teléfonos en estudio para que usted nos dé su opinión, sugerencias, preguntas. Aquí estamos para atenderlo. Bien, el día de hoy quiero hablar de los diferentes nombres del enemigo. Sabemos que el enemigo no es otra iglesia, no es otro pastor, no es otro líder religioso. Nuestro enemigo es Satanás, el diablo. Y entonces, el día de hoy, pues, vamos a hablar de diferentes nombres que ese individuo tiene. El tema de hoy, entonces, es la demoniología. Es importante porque estamos en... esto quedará en Facebook Live
pero también quedará en Facebook, ya en la página del canal. Ahí quedarán pues guardados, ahí quedarán guindados todos estos programas. Y es importante que esta lección del día de hoy pues quede ahí, porque después la pasamos a YouTube también. Le recordamos que tenemos un canal en YouTube que se llama Berea Cultura Bíblica General. YouTube, Berea Cultura Bíblica General. Y ahí puede usted también estar viendo estos mensajes, las enseñanzas. Desde el inicio, cuando se creó todo en el cielo, porque Dios nunca hizo nada aquí en la tierra primero, siempre lo primero que hizo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, y entonces en los cielos se hizo todo lo que es el endamiaje celestial, o sea, todo lo que es la corte celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los serafines en una manera como un halo de gloria, un halo de victoria, de poder. Eso son los que coronan a Padre, Hijo y Espíritu Santo, los serafines, que son los más poderosos después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando él empezó a organizar todo, y ahí se hizo dos candelabros, son dos testigos, Moisés y Elías, a un costado y alrededor 24 ancianos, de ahí 4 seres vivientes, hombre, águila, cordero y león, las 4 figuras que Jesús iba a tomar en el futuro. De ahí están los querubines, de ahí los arcángeles, y hacia línea descendente, querubines, arcángeles, ángeles, huestes, tronos, potestades, legiones, gobernadores, vigilantes, huestes. Todos ellos es una gran estructura del ejército celestial. Y por último, bueno, ahí están por último están los destructores, los vigilantes, las potencias, las puertas, y hasta llegamos a los mensajeros y los cantores, los malak, que son los mensajeros y los cantores. Entonces es toda una estructura del ejército celestial. Toda esa corte la hizo nuestro Padre Celestial junto con su Hijo y el Espíritu Santo. Cuando está todo funcionando, pasan muchos años, porque en el cielo el tiempo es diferente al nuestro, y se levanta una especie como de intento de golpe de Estado. Se levanta una intentona de el individuo que era el jefe de todos ellos, llamado Lux Ferros, portador de la antorcha de luz, también conocido como ángel del lucero de la mañana, o Luz Bella. Diferentes nombres se le dio. Entonces, pues no funcionó, simplemente no funcionó este intento. ¿Y qué sucedió? Pues hubo una guerra, lo capturaron, lo juzgaron, lo expulsaron. No lo quisieron encerrar ni matar, lo expulsaron para que desarrollara todo su proyecto de maldad en contra del proyecto de Dios, que es la tierra. Y entonces ya cuando se funda la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, obviamente no hay palabra, no hay vida, pero está desordenada por ese montón de diablos que bajaron del cielo. Y a continuación, pues a partir de ahí, entonces se vino generando toda una guerra que, bueno, han pasado muchos años y se sigue todavía esa guerra, Satanás tratando de regresar al cielo, y pues el resto ha seguido el curso, la vida normal, tanto en el cielo como en la tierra. Pero Satanás, al venir aquí, no solo contamina la tierra, contamina el corazón del ser humano, los hace caer. Capítulo 6 de Génesis nos hace ver la maldad de los hombres, contamina a Adán, a Eva, contamina a los ángeles que estaban aquí de vigilantes, y ha venido contaminando a reyes y a jefes de Estado, líderes políticos, religiosos, ha venido contaminando todo eso. Entonces la Biblia le toma varios nombres, y la Biblia nos enseña los diferentes nombres que está teniendo, y si no logro terminar hoy, pues lo seguimos mañana o cualquier día. Pero vamos a comentarlo muy bien para que quede claro de dónde vienen algunos nombres del enemigo. Yo quiero empezar con Mateo, cuando Jesús está sanando un endemoniado, y fariseos y saduceos, herodianos, todos los enemigos de él, que eran políticos religiosos. Pues bueno, este hombre no saca demonios, sino es por el poder de Belcebú. Ahí aparece uno de los nombres de él, Belcebú. Ahora, Baal-Zebú era el dios, el ídolo pagano de los cementerios, de los basureros, especialmente de las moscas. Estamos hablando de la mitología
de Babilonia. Dentro de la cultura de Babilonia había un demonio que era llamado Baal-Zebú, y este era un demonio que vivía y manejaba todo lo que es la basura, los desechos, los muertos, los cementerios, a través de las moscas. Pues estos bárbaros le llamaron el poder de Baal-Zebú al poder del Espíritu Santo, y entonces obviamente Jesús se molestó y les dijo: eso no lo vuelvan a decir porque no se lo voy a perdonar jamás. Entonces ya apareció el primer nombre, por lo menos en la lista del día de hoy. Después tenemos otro nombre que se le llamó Belial, y en el segundo epístola a los Corintios, en el 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estamos hablando de la segunda epístola a los Corintios, porque dice ahí puntualmente en el 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro nombre de los que se da dentro de la Biblia al enemigo. Ya tenemos a Baal-Zebú, Belzebú, y Corintios nos explica también otro nombre, Belial. Ahora, la palabra diablo técnicamente viene de la palabra diabolos, del griego diabolos, que significa enemigo, oponente, adversario. Y eso lo tenemos en Mateo 4:1, que la palabra diablo se menciona varias veces, pero voy a tomar uno de ellos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí entonces ya se le menciona en los evangelios, en el primer evangelio, en capítulo 4, versículo 1, ya se le menciona. Y se le menciona como diablo. Y ahí aparece como tentador. Entonces diablo y tentador técnicamente resultarían lo mismo. Ahora, el Antiguo Testamento tenía varios nombres y todos eran unos nombres muy bien puestos, pero que es necesario estudiarlos porque se puede dar la posibilidad de que se confundan según las culturas. Según la cultura mesopotámica, de decir persa, o babilonios, o asirios, o sumerios, podrían confundirse, porque el poderoso dios de ellos, de la línea de los sumerios, asirios, babilonios, se llamaba Marduk, y ese es un nombre que incluso en la línea del tiempo, culturalmente, aparece como Marduk, o Aton-Ra, y después se convierte en Amon-Ra, ya para los egipcios. Entonces, culturalmente se le dan diferentes nombres, pero también se le daba diferentes fuerzas que obviamente no las tienen, pero para ellos sí lo tenían. Por ejemplo, Apocalipsis 22 nos habla del dragón, de la serpiente antigua. Apocalipsis 22 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ya tenemos entonces que en Apocalipsis 22 nos da 4 nombres. 4 nombres nos da. Mira qué interesante: el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Todos significan el enemigo. Ahora, cuando se habla de la serpiente antigua, yo quiero tomarme un minuto ahí para... yo quiero explicar algo que muchas personas no han entendido todavía, porque aparte de que lastimosamente mucha gente no lee, también tenemos el otro problema, y es que la mala interpretación de los textos. Hay personas, iglesias completas que creen y que enseñan que la culebra, la serpiente que aparece en Génesis, es una culebra parada en 2 patas, que caminaba en 2 patas y que hablaba el idioma de Dios y de los hombres. Hay iglesias que incluso hacen dibujitos para sus libros de discipulados, y aparece ahí una culebra parada en 2 patas. Y después le quitaron las patas y ahora se arrastra.
No, eso es un poco absurdo. La serpiente, el dragón o lo que se mira ahí, la serpiente, la culebra, como quiera llamarlo, cuando se traduce al hebreo, se traduce la palabra nahash. En hebreo la palabra nahash, N-A-H-A-S-H, nahash significa ángel de luz o ser de luz. Ser de luz en hebreo se dice nahash. En el hebreo antiguo con que se escribe el Antiguo Testamento, porque recordemos o apuntemos que es necesario saber esto, que el hebreo que se hablaba en el Antiguo Testamento es muy diferente al hebreo que se hablaba en los tiempos de Cristo y también muy diferente al hebreo que se habla ahora. De hecho, estuvo perdido el hebreo algún tiempo y hubo algunas personas que empezaron a recuperarlo. Uno de ellos incluso hace poco, hace unos 200 años, menos de 200 años, se llamaba Teodoro Herz. Él era un periodista que recuperó muchas palabras y casi organizó el hebreo moderno. Pero hubo otros en el camino que se preocuparon de que no desapareciera el hebreo. Para los tiempos de Jesús se hablaba en hebreo, pero el idioma que imponía el criterio era el griego. El griego y el latín imponían el criterio. Ahora, en el antiguo hebreo, que nos registra la Biblia nuestra, más la Biblia Septuaginta de unos 200 años antes de Cristo, ya la palabra serpiente, ser pensante o nahash, ser de luz. Entonces fue un ser de luz, imitando a Dios o a los ángeles de Dios, que habló con Eva. Ya, es interesante que no habló con Adán porque Adán era sumamente inteligente y pudo haber descubierto algo extraño ahí. Pero Nahash, esa serpiente, no es una culebra caminando en dos patas. No es eso. Imposible. Ahora, esa misma serpiente que aparece en Génesis, aparece en una línea del tiempo en todo el Antiguo Testamento. Aparece como la serpiente voladora, la serpiente tortuosa, también aparece como Leviatán. Lo vamos a ir viendo. Ahorita en Apocalipsis 22 es interesante cómo el 22 nos habla de que pues un ángel prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Haciendo a un lado toda la información extra del milenio ahí, yo me quedo con lo más importante, y es que menciona 4 nombres del enemigo aún ya en los últimos tiempos. Se le sigue llamando serpiente antigua, se le sigue llamando dragón, se le sigue llamando diablo y Satanás. Pero es importante en el capítulo 12 de Apocalipsis. Mire, hermano y hermana que me está viendo y escuchando. En el capítulo 12, versículo 3 de Apocalipsis, se le llama el dragón rojo. Mire qué interesante. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí ya le dio un color. Y eso es en Apocalipsis 12. Porque en Apocalipsis 20 le dice el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Pero lo introduce el escritor, por inspiración del Espíritu Santo, lo introduce ya en el capítulo 12, lo introduce en el Apocalipsis, ya lo introduce como el dragón rojo. Y es necesario ponerle atención a ese dragón rojo. En estudios posteriores, pues estaremos ampliando más a este dragón rojo, porque es muy importante, créanme, hermano y hermana, es muy importante tratar de analizar este dragón rojo. Entonces, Apocalipsis 12 me habla de un dragón rojo. Apocalipsis 20 me habla del dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. Ahora, todo esto lo quiero llevar a usted, hermano y hermana, que me mire y me está escuchando, a que mire cuánta importancia le da la Biblia al enemigo. No lo ve de menos, aunque obviamente Padre, Hijo y Espíritu Santo son 1.000.000 de veces más poderosos que cualquier diablo. Pero el mensaje que se nos está mandando a nosotros, con permiso,
el mensaje que se nos está mandando nosotros como lectores de Biblia, como creyentes, especialmente como creyentes, es que no miremos de menos a Satanás. Incluso debemos estar un poco de larguito, respetando el poder que tiene, no admirándolo, ni un respeto con adoración. No, el respeto que le podemos tener a un arma de fuego, el respeto que se le puede tener a una carga de energía, el respeto que se le puede tener a la velocidad, el respeto que se le tiene al mar, el respeto que se le tiene a la naturaleza. A eso me refiero. Yo le tengo mucho respeto al mar. Yo no voy a estar haciéndole poesías al mar porque lo he visto desbordado, he visto cuántas calamidades ha causado. Yo le tengo respeto a los rayos, a las armas de fuego, a la violencia. Y le tengo respeto. No me pretendo ser autosuficiente y que no le tengo miedo. No, claro que sí. Ahora, a Satanás hay que tenerle respeto por el poder que Dios le ha dado. No un respeto con admiración, repito, ni un respeto con alabanza. No. Simplemente respetar porque Satanás es un enemigo grande, es la potestad del aire. Esto lo quiero decir yo para que me comprendan hacia dónde va la lección. Y es que la lección del día de hoy se encamina hacia, en primer lugar, ver cuánto tiempo, esfuerzo, tinta gasta el Espíritu Santo en demostrar quién es el enemigo. Y hay muchos, pero muchos pasajes refiriéndose a él. Capítulos enteros como Ezequiel 28, por ejemplo, Ezequiel 31, e Isaías. Se toma mucho tiempo, esfuerzo, tinta, escritores, en que conozcamos quién es. ¿Para qué? Para que sepamos al enemigo que nos enfrentamos. Porque la iglesia no está mandada a ir a pelear con el diablo. Esa es una gran equivocación de muchos hermanos que salen a la calle a pelear con el diablo. No. Quien va a pelear con el diablo y lo va a vencer, ya desde la cruz lo venció, es Jesús. Nosotros como iglesia salimos a predicar el evangelio. Nosotros salimos a combatir el pecado, no al pecador, ni a Satanás como fuente del pecado. La iglesia no fue diseñada para andar correteando al diablo por todo el mundo. Quienes hacen eso están totalmente equivocados y no solo cometen un error, sino que se ponen en riesgo de querer machucar la cabeza al diablo sin conocer el poder que tiene el Satanás. Entonces, hacer canciones así como machacar la cabeza al diablo, esa canción no solo es absurda, tiene cierta herejía porque nos estaríamos poniendo en el puesto de Jesús y nunca vamos a tomar el tiempo. Somos sus servidores, somos los predicadores de la palabra, somos los que restauramos vidas, los que manejamos las vidas de las personas. El trabajo es establecer el reino de los cielos en el corazón de las personas. Ese es el trabajo de la iglesia, llevar a gente al cielo. Pero empezar a chulear al cachudo y empezar a molestar al diablo y retarlo y salirme, Satanás, para que mires quién soy yo. O personas humildes, conocedores de la palabra, que empiezan a decir que ellos están parados en la brecha y que Satanás no se atreve a luchar contra ellos. Satanás se ríe de esas posiciones. Debemos recordar que en la Biblia existen 4 tipos de poderes muy bien establecidos. El Todopoderoso, que es nuestro Dios, gloria a Él, el Todopoderoso. Y eso en griego se conoce como Pantocratos, todo poder. Y ahí viene el Cosmocratos, o sea, el poder o la potestad del aire. ¿Cuál es el demonio, el cachudo, el diablo, como lo quiera conocer? Eso Pablo lo llama el Cosmocratos, la potestad del aire. Lo que está actuando en este momento. Ese es el segundo poder. El tercer poder sería el poder exousia, o sea, el poder delegado. Tengo una llamada, buenos días, dígame. Buenos días, pastor. Dígame. Respecto a lo que usted mencionó de la serpiente, mi consulta es la siguiente. Le voy a leer de Génesis 3:14 y usted me explica sobre lo que dice referente a la serpiente. Sí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales salvajes del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La consulta mía es, todo esta iba dirigido a Satanás. Muchas gracias, pastor. Ok, muchas gracias por su llamada. Esto es teología, porque Adán le dice, Dios le dice a Adán, por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Eso le dijo a Adán. Cardos y espinos te producirás, comeré hierba del campo hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado. Porque polvo eres y el polvo te convertirás. Adán le dice que la tierra está maldita y que él volverá al polvo de la tierra. Y a la culebra le dice, y te arrastrarás y polvo comerás. Entonces, el tema es teológico. Si el hombre se vuelve polvo y la culebra o la serpiente va a comer polvo, el tema teológico aquí es que Dios le está entregando la creación a Satanás desde Génesis para recuperarla en Apocalipsis. Entonces, hay que ver que la Biblia le tira una línea literal, textual, literal, y una línea teológica. Y así se va entrelazando la Biblia. Primero, no es que está jugando la gallina ciega la Biblia. Y segundo, no quiere confundir. Ahora, la Biblia está diseñada de esa manera para que al mismo tiempo que aprendamos doctrina, aprendamos teología. Porque a Dios le interesa que conozcamos la teología del conocimiento de quién es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, los ángeles, Satanás, los ángeles caídos, nosotros mismos. Entonces, todas las doctrinas deben estar manejadas por la teología. Entonces, cuando solo somos doctrineros, predicamos y predicamos y predicamos lo mismo, hasta que aburrimos. Pero si tenemos doctrina y teología, ese fue el problema, por ejemplo, de Eva, que tuvo con la serpiente. La serpiente tenía teología. La serpiente le hablaba de seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que sean como Él van a abrir los ojos. Entonces, le está hablando de teología. Mientras que la mujer es doctrina. La mujer es adoctrinadora. No, Dios dijo, Dios esto, y que no toquemos porque nos van a castigar. Eva está tratando de defender a Dios y defender el punto de que solo de un árbol pueden comer. Pero el pleito que hay entre teología y doctrina es muy grande todavía en la iglesia. ¿Qué le dijo entonces? La culebra va a comer polvo y el hombre es polvo. O sea, le entregó la humanidad hasta Apocalipsis cuando se la quita. Tengo otra llamada. Buenos días, dígame. Aló. Buenos días, dígame. Quiero una oración. Acérquese más al teléfono, casi no lo escucho. Volumen en estudio, ingeniero, por favor. Ingeniero, usted escuche la pregunta y me la traspasa después. Quiero una oración. ¿Una oración de qué y para qué? Quiero una oración de que yo padezco de un dolor en el estómago. Quiero que el Ok, Señor entonces me haga apunte mi número, hermana, este día. para que estemos después del programa. Mi número es 32 54 60 15. 32 54 60 15. 32 54 60 15. Y me llama después del programa y la voy a atender con todo gusto. Ya, bueno, buenos días. Gracias. Bueno. Bien, entonces lo que estaba diciendo, tratando de contestar el tema, y es que es un tema teológico. Al hombre le dijo que se convertiría en polvo y a la culebra le dijo vas a comer polvo. Ahí le entregó la humanidad. Incluso Jesús, 4000 años después de ese pleito con Adán y Eva, le dijo, viene el príncipe de este mundo en el cual no tengo nada que ver con él. Entonces esa es la respuesta. Bien, ¿tengo otra llamada? Bien, si se le cayó la llamada, vuelva a llamar. Ok, perfecto. Ahora, en Job 38 aparece otro nombre del susodicho individuo. En Job 3.8 aparece otro nombre que es Leviatán. Y Leviatán ya es otro nombre que es un equivalente a la Shekinah o a la gloria de Dios. Leviatán sería técnicamente, sin llegar a concretarse totalmente, pero Leviatán sería casi como la maquinaria de Satanás, permitida por Dios incluso. Por ejemplo, Job 3.8 nos dice,
Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. Leviatán es un arma todavía que Satanás tiene guardada en el fondo del mar. Porque este Leviatán, toda la escritura que nos va revelando a Leviatán, nos hace ver que está en el fondo del mar. Habla de las aguas se vuelven turbias, las aguas se vuelven blancas, se vuelven canas. Habla de que va poco a poco, va dejando las huellas, las marcas de una oruga, como de tractor o como de tanque de guerra, las va dejando en el fondo del mar. Entonces, esto es un arma que todavía no ha salido a luz porque no son los tiempos todavía. Entonces, esta es otra de los nombres que la Biblia le da al enemigo. Cuando decide que Jesús lo mencionó, él lo mencionó en Juan 14:30. Jesús le da otro nombre ahí, príncipe de este mundo. Juan 14:30 dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Entonces vemos que se convierte en el rey o en el príncipe de este mundo. ¿Cuándo? En Génesis, cuando se lo entregaron, al hombre lo hicieron polvo y la culebra va a comer polvo. Ahí le entregaron la humanidad. Incluso cuando Jesús está siendo tentado en el Mateo 4, Satanás le dice, todos los reinos de la tierra y su gloria a mí han sido dadas. Y yo a quien yo quiero se las voy a dar. Ahí está mencionando Satanás y como corroborando que él es el dueño de este mundo. Todos los reinos de la tierra y su gloria a mí han sido dadas. Entonces ahí comprobamos de que la tierra está en manos de Satanás, aún todavía. Jesús dice ahí en Juan 14:30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Ahora Pablo a los Efesios en el 2:2 le da otro nombre y le dice potestad del aire, que en griego se traduciría cosmocratos. Estaba hablándole de cuando recibí la llamada. Antes de recibir la llamada, yo les estaba comentando acerca de los poderes, los 4 poderes que existen en la Biblia. Poder se dice Kratos. Entonces el Pantocratos, que es todopoderoso, es nuestro Dios. Indiscutiblemente, todopoderoso. Pero de ahí está el Cosmocratos, que es en la potestad del aire, que es el demonio, diablo, Satanás, Chaitán, como lo quieran conocer. Y ahí está el poder exousia, que es el poder delegado. Y el poder delegado está en manos de Dios y Él lo delega a quien Él quiere. Por ejemplo, Jesús delegó poder en Pedro para que caminara sobre el agua. Dios delegó poder en Satanás para que maltratara a Job durante 1 año. Entonces el poder delegado es el que actúa. Por ejemplo, delegó poder en Nabucodonosor para castigar a los hebreos porque no hacían caso, por desobedientes. Le dio poder exousia o poder delegado a Ciro el Grande para que reconstruyera Jerusalén. Le dio poder a Sansón, un poder delegado, para que fuera el hombre más fuerte de la tierra. Entonces, incluso el poder exousia lo podemos ver en nosotros. Dios nos habilita y nos da un poder prestado, un poder delegado para que prediquemos, para que hagamos sanidades a nombre de Él, para que impongamos manos, para que podamos ofrecer y entregarle el cielo al hombre pecador cuando se arrepiente. Es un poder delegado, no es un poder propio. Entonces Dios me delega a mí el poder de enseñar su palabra. Es un poder delegado. Yo lo único que presto es mi tiempo, mi voluntad, mi lenguaje, mi conocimiento académico, pero sigo trabajando bajo el poder delegado, que es el poder exousia. Pero el último poder sería el poder Kratos. O sea, el Kratos Dunamis significa el poder dinámico, el poder dinamita, el poder dínamo. O sea, el poder explosivo de la palabra es el poder dínamo. O sea, Dunamis es el último de los 4 poderes y es el poder explosivo de la palabra. Eso significa que poder explosivo de la palabra, Jesús llega en una barca al otro lado, al lado oriental del mar de Galilea, al norte de Israel, y se baja y desembarca cerca de una región que se llama Gadara. Y entonces ahí encontramos a un muchacho que está atormentado por 6,000 demonios llamado
llamado legión. Negocian entonces y le piden permiso de meterse a unos cerdos. Ahí está un poder delegado. Jesús le da permiso que se vayan a meter a los cerdos. ¿Ok? ¿Tengo llamada? Bien, si se le cayó me vuelve a hablar, por favor. Ok. Ahora, este es el otro tema también. Que cuando delega poder de sanar enfermos a los apóstoles, Jesús delegó poder a los apóstoles, delegó poder incluso a Pablo para poder observar en otra dimensión los demonios que atacaban a la gente de Europa. Por ejemplo, el demonio Pitón, que era el de la adivinación. Entonces, el poder, el poder exousia, que es el delegado, más el poder de la palabra pronunciada, ese poder llamado ya el kratos explosivo, vendría a ser como cuando usted está escuchando una canción, una pieza musical que tenga que ver con la adoración al Señor, y usted llora. Ese es el poder explosivo de la palabra. Tengo una llamada, buenos días, dígame. Aló, buenos días. Buenos días, dígame. Pastor, mire, si yo en una casa, por ejemplo en mi casa, estoy con 3 personas orando, primero canto, ¿verdad? Una alabanza y digo ese corito que dice machácalo, machácalo, machácalo. Y después, pastor, digo, la sangre, digamos, sentimos algo feo y decimos la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuál de las 2 refranes se enoja más el diablo? A ver, primero están machacando la cabeza al diablo, me dijo. Sí, en un corito estamos cantando machácalo, machácalo al diablo, ¿va? No sé si con ese él se alegra o se pone enojado. Pero después empezamos a orar y decimos, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Con cuál de los 2 refranes, con cuál de los 2 mensajes el diablo se enoja más? ¿Con el de machácalo? Con ninguno. Con ninguno, pastor. Por esta razón, ahora póngame atención. Mire, el ser humano, nadie tiene poder de machacar al diablo, porque el diablo no es así como cualquier cangrejo viejo. Una cucaracha va a parar en ella. Satanás, le estoy explicando que es la potestad del aire, que es un demonio grandísimo que cabe en todo el universo. No cabe debajo de la chancleta de nadie. Esa canción se inventó cuando vino el G12 a Honduras, que distorsionó todas las iglesias con los encuentros y con el chabadabadá y remolineando. Y Satanás ni siquiera se preocupa porque un par de hermanitos ahí estén cantando esa canción, machácalo, machácalo, porque esa canción simplemente más bien es una herejía. Dios dijo, Satanás lo voy a destruir yo con mi palabra. Entonces Satanás solo Dios lo puede machucar. Un cristiano buena gente no puede. Más bien está cantando una canción que ni siquiera es cristiana esa canción. Ahora, si aquí en un ladrillo está machacando al diablo y en el otro ladrillo está cubriendo con la sangre de Cristo, mire, para cubrirse con la sangre de Cristo, eso no es un refrán, como usted está diciendo. Un refrán es, ayúdate que yo te ayudaré. Un refrán es de que caminaba la Virgen pura de Egipto para Belén, y entonces de ese tipo son como cosas folclóricas, son como refraneros folclóricos de las culturas autóctonas. La Biblia no tiene refranes. Más vale el viejo por viejo que el diablo por diablo, cosas así, son refranes. Bien, cuando una persona dice me curo con la sangre de Cristo, también está mal dicho o mal hecho, porque no son pedazos de Biblia que no deben usarse como talismanes. O sea, no es lo mismo un talismán que yo diga, bueno, yo voy a cubrirme con la sangre de Cristo, y eso es un talismán que yo lo repito, y es cierto. No, cubrirse con la sangre de Cristo es otra cosa. En primer lugar hay que ver cómo está la relación de esa persona con Dios. Ya le contesto, voy a apuntar aquí para que no se me olvide, pero voy a atender otra llamada. Aló, buenos días, dígame. Buenos días. Buenos días, dígame. Sí, pastor, yo quiero que me explique según Génesis 4,
17, que dice que quién fue la esposa de Caín. Y la vez anterior nosotros estábamos con una controversia que si había más personas aparte de Adán y Eva y los hijos o no, con quién se casó Caín. Ok. El texto, así puntualmente dice: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Y de ahí tuvo un hijo, fundó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Enoc. Bien, hay que ir por partes. En primer lugar, vemos que la palabra Nod dice: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. La palabra Nod se traduce como errancia, como errante, como vagancia. Bien, no hay más gente en la tierra. Lo que sucede es que la Biblia se deshace del personaje diciendo el entorno general de los próximos 200 años de vida de él. Así se deshace, por ejemplo, se deshace de Noé, también se deshace de personajes, incluso la Biblia se deshace de personajes importantes como Nabucodonosor. Dice todo lo que hizo, pero no dice cómo se murió. Lo mismo Ciro el Grande, lo mismo el faraón. Entonces la Biblia va siguiendo una línea del tiempo, siguiendo la línea genealógica de Jesús. O sea, no es tan importante para la Biblia establecer en qué quedó Caín, sino en qué quedó Set, que es el tercer hijo de Adán y Eva. Después de Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Lamec, Matusalén, Noé, Cam, Sem, Jafet. Entonces Sem, Arfaxad, Tare, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, y va siguiendo la línea del tiempo y siguiendo la línea de genealogías hasta llegar a Jesús. Cuando aparecen personajes así, simplemente se dice todo lo que se va a decir de ellos y ya se olvida de ellos. Entonces, no es que es una jugada continua de que sale, conoce a una mujer, se casa, le tiene un hijo y hace una casa. No. Para que me entienda, dice en Génesis 1, en el 4:1, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y también dio a luz a Abel. Pasan 15 años, les enseña cómo son las adoraciones. De ahí pues le rechaza la ofrenda a Caín porque es fruto de la tierra estaba maldita, y entonces Caín mata a su hermano, y a partir de ahí lo que sucede es que Satanás aparece. Al aparecer Satanás en Caín no es malo. Caín no dice en la Biblia que era malo. Hasta que mató a su hermano sí se convirtió en un hombre malo. Pero era necesario que hubiera un sacrificio de sangre y también un sacrificador para que el tercer hijo, que se llama Set, de ahí saliera la línea genealógica de Jesús. Cuando usted ya ve el capítulo 5, y en el capítulo 5, en el capítulo 5 usted lo que se está encontrando ahí es la genealogía de Adán. Lea usted la genealogía y va a ver que ya no aparece Caín y Abel, sino que aparece Set. Entonces, ya le contesto a la persona que está, solo déme 20 segundos. Entonces, de la línea de Set es que aparece ya lo que le importa a la Biblia. Entonces dice el texto ahí que pasaron 130 años hasta que nació Set. Desde Caín y Abel, pasan 130 años hasta que nace Set. Y después el texto en el capítulo 5 le dice: y Adán tuvo hijas e hijos. Entonces la respuesta es que él esperó un poco más de 130 años, póngale 140, 145, 150, hasta que volvió por una familiar. Igual puede ser una sobrina o una hermana, pero en esa época se permitía en los enlaces matrimoniales o sexuales entre parientes. Entonces no es que había más gente en la tierra. Él volvió o esperó y anduvo errante, por eso la palabra errante, anduvo solo, hasta que apareció alguna de las familiares de él, igual sobrina, igual hermana, la tomó como mujer, y de ahí nació Enoc, y de ahí fundó la ciudad. Amén. Tengo otra llamada. Buenos días, dígame. Buenos días, sí, solamente dos cosas, pastor, bendiciones. La primera es que explicara Judas 1:9. Y la otra cosa, una sugerencia, que le bajaran un poquito al sonido de la música ahí en estudio. Solamente, pastor. Sí, claro que sí. Espéreme, 1:9. No me cuelgue. Judas 1:9. Judas 1:9. Ya escuchó, ingeniero. Dice el profeta que le bajemos al sonido ahí. Ok, Judas 1:9.
Vamos a ver entonces aquí. Yo creo que esta Biblia no trae Judas. Aquí está, 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bien, lo primero que debemos entender aquí es, aquí hay una reseña de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento no lo menciona. Entonces Judas se encarga de decir varias cosas. Por ejemplo, él habla de que Dios vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra los campamentos de demonios que existían en el sur de Israel. Entre el sur de Israel y Egipto, ahí está el desierto de Judá, el desierto de Sin, el desierto de Cades Barnea, también el desierto de Sáhara y también en la península de Sinaí. Entonces, toda esa región, Jacob vio campamentos de ángeles. Y entonces ahí había muchos campamentos del demonio. Entonces dice que él vino de Parán y que atacó toda esa zona. Entonces Judas es un referente muy importante acerca de las prisiones eternas para los ángeles botados del cielo, para los nefilines. Y en cuanto a esto, es que Dios enterró ahí en el Monte Nebo, en la parte más alta. El Monte Nebo está casi frente a las montañas de Judea en Israel. Al otro lado del río Jordán hay una zona que se llamaba Gilgal, y hasta ahí llegó Moisés. Y entonces, como hasta ahí llegó, se le mostró todo y le dijo: bueno, Moisés, hasta aquí llegaste. Lo subió a la altura de Pisga y de ahí vio toda la tierra prometida y no pasó de ahí. Y dice el texto en Deuteronomio que Dios lo enterró. Ahora, era obvio que Satanás iba a desenterrar ese cuerpo para hacer un culto a San Moisés. Y el culto era de que Moisés iba a volver, iba a bajar y decir: bueno, hasta aquí llegamos, regresemos. Y la idea era matar a todo ese pueblo en el desierto o regresarlo a la esclavitud de Egipto. Obviamente Egipto para ese momento habían pasado 40 años y difícilmente se estaba recuperando de toda la gran masacre que hizo Dios cuando le tiró el mar encima. Ahora, Judas nos revela que Satanás quiso sacar ese cuerpo para hacer un culto. Y entonces Judas nos revela que vino el arcángel Miguel a llevarse ese cuerpo y contendieron. Ahora, lo que trata de explicar son dos cosas importantes: que había una lucha por ese cuerpo, pero lo más importante de ese encuentro es darnos a entender de que no se atrevió a proferir juicio contra él. ¿Por qué no se atreve a proferir juicio? Porque cuando Dios le está castigando a Caín, es necesario estudiar teológicamente ese pasaje, porque Dios no está hablando con Caín, Dios está hablando con el diablo dentro de Caín. Caín es un individuo común y corriente, con cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, Caín recibe 3 herencias que no las pide. La sangre, la maldad en su sangre, genética, en la genética, él no la pidió y la recibió. La semilla de la maldad. Él recibió el mismo tipo de trabajo, agricultor, tal y como el papá. Y de paso recibe una herencia maldita, la tierra. Entonces el hombre trabaja con lo que puede y saca lo que puede. Entonces, cuando él lleva la ofrenda, Dios le rechaza la ofrenda, pero le da un regalo, le ofrece un regalo. Le dice: no le agradó la ofrenda de Caín. Y este es un tema muy importante porque muchos hermanitos siempre están inventando. Y no sé dónde sacan esas conjeturas de que Caín trajo lo peor, que Caín era malo, que Caín era penco, que siempre andaba con él, que era soberbio. Nada de eso dice la Biblia. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Porque era fruto de la tierra y la tierra estaba maldita por culpa de Adán. Caín no lo sabe, es inocente. Y entonces Dios se le acerca a Caín: porque te has ensañado y porque ha decaído tu semblante. Si vos haces el bien, serás enaltecido. Si no haces el bien, el pecado está a la puerta. No le dice que le está pecando, está cerca de pecar. Con todo esto, te dará su deseo y tú te enseñorearás de él. Con todo esto te voy a dar un regalo, el dominio propio. Vos vas a poder enseñorearte del pecado. Pero Caín no lo aceptó, se fue, y unos días después mató al hermano y ahí se apoderó Satanás de él. Cuando Dios encuentra a Caín, no es que lo encuentra, y no que fue y lo buscó. Caín, ¿dónde estaba él, tu hermano? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí se dio cuenta Dios que ya Satanás estaba dentro, porque habló la palabra guarda, porque en
en Ezequiel 28, Dios se refiere a Satanás, tú querubín grande y protector. A partir de ahí, cuando Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí se dio cuenta, ya está hablando Satanás. Y entonces la próxima conversación ya no es con Caín. Dios está sacando al diablo de Caín, está haciendo una liberación. Por eso Caín dice dice, desde este momento la tierra no te dará su fruto. Serás errante y extranjero en la tierra. Cualquiera que te encuentre te matará. Entonces hay un montón de temas ahí que Dios está hablando con el diablo. Entonces el diablo dice, grande es mi pecado para poder ser soportado. Me echas hoy de la tierra. O sea, lo está expulsando de la tierra. Y de tu presencia me esconderé. Y cualquiera que me hiere me matará. Entonces Dios dijo, cualquiera que matare a Caín, 7 veces va a ser castigado. Pero lo básico ahí es que dice que lo echa de la tierra. En ese momento hace una separación. Caín sale en una dirección como un hombre común y corriente. Y por otra dirección sale Satanás hacia el espacio y se convierte en la potestad del aire de ese momento. Entonces lo que hubo en ese momento ahí es que Caín se va a errante. Pero Satanás sube al espacio y se le entrega todo lo que es el espacio negro, que nosotros le hacemos poemas. Y ese espacio negro es el cosmos Kratos, la potestad del aire. Ese día fue una liberación que hizo Dios, le sacó a Satanás de Caín. Entonces, eso, cuando dice cualquiera que matara a Caín, yo lo voy a castigar muchas veces. Entonces, eso quedó como orden en el cielo. Se puso en un tablero ahí para que todos los millones de ángeles miren ese hombre que ande ahí, miren ese demonio, ¿se acuerdan de Lux Ferros? Pues allá está. Ahora es la potestad del aire, ahora es un demonio oscuro, ahora es un nefilín, es un demonio caído. Nadie lo toque, porque yo me voy a encargar de él en Apocalipsis, cuando con la espada de mi boca lo voy a matar. Entonces, cuando lo encuentra, unos 1500 años antes de Cristo, se encuentran en un agarre entre ángeles de Dios y ángeles del diablo por el cuerpo de Moisés. Ahí podemos ver entonces que el arcángel Gabriel no se atrevió a proferir juicio. Si el arcángel Miguel, que es de los poderosos, no se atrevió a proferir juicio, va a venir un hermanito aquí a machucarle la cabeza al diablo. Si un ángel poderoso no se atrevió y solo le dijo, el Señor te reprenda, porque él está aceptando la orden que Dios dio. Nadie toque al cachudo. Mi hijo con su palabra lo va a juzgar al final de los tiempos. Entonces, si un poderoso como Miguel no se atreve a proferir juicio, va a venir un hermanito a machucar la cabeza al diablo y a sacarle carrera. Esa es más folclore que otra cosa. El G12, allá por los años 90, le hizo mucho daño a la iglesia cristiana evangélica. Mucho daño con esos inventos de ir a unos encuentros, de llevar personas conversas e inconversas en el mismo bus, de llevarlos a un cerro, a aislarlos, quitarles los teléfonos y de ahí inducirlos a que se metieran en un ataúd para levantar al hombre nuevo. Otras iglesias hicieron que los hipnotizaban con espejos para que vieran al hombre malo. De hecho, a mí me tocó, y lo hice con mucho agrado para el Señor, a mí me tocó parte de esos endemoniados. Muchos quedaron locos, quedaron tocados en su psiquis, porque habían líderes sin tener ningún conocimiento básico de psicología, los hipnotizaban, o se autohipnotizaban y quedaban trabados, la psiquis quedaba trabada. Y después quedaban soñando cosas, viendo cosas en el aire. Y yo atendía a muchos de ellos. El G12 dejó muchos locos que usted puede ir ahí al manicomio y va a ver que saben mucha Biblia, hablan de Dios y todo eso, y se les habla del G12 y reaccionan. El G12 les enseñó, por ejemplo, de que le daban un papel en blanco, usted escribía sus pecados, los metía en un sobre y los pegaba en una cruz que estaba en el patio. A medianoche salían los líderes, con cuidadito sacaban los clavos, sacaban esa hoja y metían una hoja en blanco y metían el clavo otra vez. En la mañana era una gran alegría porque los sobres aparecían con papel en blanco. Y le hacían a creer a aquel montón de incautos de que Dios les había perdonado los pecados. Fue una estafa total que cayó, una estafa total en la que cayó la iglesia cristiana evangélica. Así que yo ya debo despedirme, voy a continuar con esto mañana, si ustedes me siguen llamando.
terminamos esto mañana. Y también está pendiente la cuestión de los demonios. Así que yo debo despedirme y gracias por haber estado con nosotros. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, para servir a usted, servir a Dios y a usted. Gracias por haberme acompañado en este día y los espero mañana a las 8 de la mañana. Y mientras llega ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras, sobre la familia y sobre la iglesia. Con permiso, pasen buenos días. Nos vemos mañana domingo a las 8 de la mañana. Con permiso, buenos días. Pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea,